Mis vecinos se quejaron de esa mujer que, en mi ausencia, caminaba por el departamento azotando los pies. Les dije que debía ser un error, que yo vivía solo, pero insistieron en que no. Me dijeron que la habían visto varias veces asomándose por la ventana de mi habitación hacia la calle. Muy buenas noches a la mejor comunidad de todo internet y gracias por dejarnos llegar hasta ustedes con la siguiente selección de historias, con 7 relatos que van a ser tan fuertes que les vamos a pedir que si tienen oportunidad no los escuchen a solas. Y es también uno de esos episodios que mejor eviten los niños. Sabemos que hay muchos escuchando relatos y algunas ediciones como esta pueden ser demasiado fuertes para ellos y para personas sensibles o que puedan llegar a la sugestión. Nos gusta decirles que ustedes van a ser los siguientes protagonistas de Relatos de la Noche, pero es un hecho que no todos podrían soportar serlo. Así que mucho cuidado con cualquier sonido extraño esta noche, con cualquier indicio de que algo paranormal está cerca. Apaga la luz y déjate llevar, porque ya estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, soy yo otra vez. Ya he compartido varias historias con ustedes, aunque la verdad todavía no ha salido ninguna en el programa. Aún así quiero seguir contándoles lo que me pasó, porque de alguna forma me quita un poco el peso de encima. Esto, por ejemplo, ocurrió cuando yo era niño. Tendría unos 9 años más o menos. En ese tiempo pedí permiso para ir a dormir a casa de Martín, un amigo de la escuela. No era de mis mejores amigos, pero me gustaba mucho ir a su casa, y es que tenía una colección enorme de muñecos de Dragon Ball, de los que vendían en el tianguis y también de los originales, algunos que le habían traído de Japón. Y aunque no eran míos, me encantaba tenerlos todos enfrente, ver cómo los acomodaba en su repisa y pasar horas jugando con ellos. Me acuerdo bien que mi mamá fue a dejarme esa tarde. Cuando llegamos, me miró muy seria y me advirtió algo que hasta ahora recuerdo perfectamente. Está bien que te quedes aquí, pero no se vayan a salir al parque. Quédate en la casa. ¿Me entendiste? Frente a la casa de Martín había un parque enorme. Tenía árboles muy altos, varios caminos de concreto con faroles y un par de canchas, pero en la noche se volvía otra cosa. La mitad quedaba a oscuras, como si se tragara la poca luz que había, y se veía todavía más grande de lo que realmente era. Esa noche jugamos un rato con los muñecos hasta que la abuelita de Martín, que era la que lo cuidaba porque sus papás no vivían ahí, se fue a dormir algo temprano. Apenas escuchamos la puerta de su cuarto cerrarse, Martín me dijo que fuéramos con Herrera, otro niño de la escuela. Él tenía un PlayStation 2 y un montón de juegos que yo nunca había probado. La idea de desobedecer me ponía nervioso, pero la verdad es que me ganó la emoción. Salimos sin hacer nada de ruido. Saltamos la barda del parque. Corrimos directo por la parte más oscura, alejados de los caminos alumbrados para que nadie nos viera. Yo iba con el corazón latiéndome fuerte, pensando en lo que mi mamá me había dicho, pero al mismo tiempo emocionado porque sentía que estaba haciendo algo prohibido, que era una travesura y yo no hacía muchas de ellas. Cruzamos el parque, llegamos a la casa de Herrera y ahí se nos olvidó todo el miedo. Jugamos un rato Dragon Ball Budokai, jugamos Tekken y después a un FIFA que él presumía mucho porque lo había comprado con su propio dinero. Entre risas y peleas con los controles, el tiempo se nos fue volando. De pronto, Herrera nos dijo que ya era muy tarde, que su papá estaba por llegar y que si nos encontraba ahí sí nos iba a regañar. Cuando salimos, cuando vimos lo que teníamos que atravesar en la oscuridad, el parque nos pareció gigantesco. Estaba en un silencio total, salvo por el ruido de los grillos. No había nadie, o al menos eso creímos hasta que ya a la mitad del parque lo vimos. En medio del camino iluminado había un hombre. Era altísimo, exageradamente alto, muy delgado, vestido con un traje negro que le hacía ver todavía más largas las piernas y los brazos.
Tenía la cabeza levantada como si estuviera mirando al cielo, completamente inmóvil, como si estuviera observando algo invisible allá arriba. Su rostro era totalmente blanco, liso, sin facciones que se pudieran distinguir. Parecía que lo tenía cubierto con vendas. Las manos igual, huesudas, alargadas, pero cubiertas con vendas. Nos quedamos congelados. Martín, que era el valiente, el que cruzaba ese parque de noche como si nada solo, se veía igual de confundido que yo. Me acuerdo que incluso murmuró algo como: ¿qué diablos es eso? Y no se movió. Yo apenas podía respirar. Todo lo que quería era correr, pero sentía que si lo hacía, esa cosa me iba a seguir. Decidimos rodear para no cruzar cerca de él. Encontramos un tramo de la cerca donde la gente se arrastraba para salir sin necesidad de brincarla, y fue por ahí donde intentamos escapar. Martín pasó primero y salió disparado corriendo. Yo intenté seguirlo, pero justo en el momento en que estaba pasando por debajo de la cerca, sentí algo, como si una mano me hubiera sujetado por la pierna. No fue fuerte, pero sí lo suficiente para hacerme sentir que alguien estaba intentando detenerme. Pero volteé y no había nadie, nada. El camino estaba vacío, aunque por dentro sentía que esa cosa seguía ahí, que estaba viéndonos de cerca. Llegamos a la casa con la respiración entrecortada. Cerramos la puerta y nos quedamos asomándonos por la ventana hacia el parque. Cada vez que veíamos una sombra que se movía entre los árboles, pensábamos que era él, que iba a salir de ahí para buscarnos. Estábamos tan asustados que estuvimos a punto de despertar a la abuelita, de confesarle todo, pero nos aguantamos. Apenas conciliamos el sueño esa noche. Lo extraño de todo esto es que años después, cuando ya era yo adolescente, vi por primera vez una imagen de Slenderman en internet. Lo que más me impactó es lo mucho que se parecía a eso que vimos. Pero de alguna forma lo nuestro pasó mucho antes de que esa creepypasta existiera. Hola comunidad, quiero contarles algo que me pasó hace ya varios años, cuando tenía 17. Fue mi primer trabajo serio como mesero en un restaurante. La verdad es que yo no tenía nada de experiencia, pero me dieron la oportunidad porque mi tío había trabajado ahí muchos años y todavía lo recordaban con cariño, aunque para ese entonces ya no vivía en la ciudad. Los primeros días fueron emocionantes. Aprender a llevar charolas, a atender mesas, a quedar bien con los clientes, a moverme rápido entre los pasillos sin chocar con nadie. Pero también eran jornadas pesadas. Casi siempre salía muy tarde, con olor a comida impregnado en la ropa y los pies adoloridos de tantas horas de pie. Aquella noche empezó igual que otras. Mucho movimiento, muchos clientes, hasta que por fin cerramos. El compañero que normalmente me daba aventón estaba descansando, así que me tocó salir solo. Afuera ya no quedaba nadie. El bulevar que llevaba hasta la parada de mi transporte estaba casi vacío. Solo uno que otro coche pasando de vez en cuando. Apenas empecé a caminar, escuché algo raro. Fue como un murmullo, como si alguien hubiera pedido ayuda. Me detuve, volteé a mi alrededor, pero no había nadie, ni un alma. No había viento. Observé entre los matorrales que crecían en el terreno baldío al lado del bulevar, pero juraría que había escuchado una voz, aunque parecía que no había nada. Seguí caminando con los nervios de punta. El silencio de la calle me parecía ahora más aterrador de lo normal, como si todos los ruidos que venían de lejos se hubieran apagado. Llegué al puente peatonal y comencé a subir las escaleras. Fue ahí donde lo escuché de nuevo. Era un quejido, largo, apagado, como de alguien sufriendo. Venía de abajo del puente. Me detuve a la mitad de las escaleras, me asomé. Y lo que voy a decir es muy aterrador, es horrible, es espantoso.
Y no quiero que lo escuche gente sensible, pero esto es lo que estoy seguro de que vi. Abajo, en la calle, estaba una cabeza. Sí, una cabeza. No tenía cuerpo, solo la cabeza tirada en el asfalto, como si alguien lo hubiera dejado ahí. Y lo más aterrador fue que parecía moverse, como si intentara hablarme. Me di cuenta que los quejidos salían de ella. No supe cómo reaccionar. Sentí que las piernas se me entumecían, como si el miedo no me dejara mover. Pero eso duró apenas unos segundos, porque enseguida salí corriendo. Corrí como nunca en mi vida. Ni siquiera esperé en la parada por mi camión. Corrí los 2 kilómetros que me quedaban hasta la casa. Corrí con el corazón a punto de salirse de mi pecho. No volteé atrás ni una sola vez. Llegué empapado en sudor, temblando, y esa noche casi no pude dormir. Después de eso, cada vez que salía tarde del restaurante, prefería pedir un Uber aunque gastara la mitad de lo que había ganado. Todo con tal de no pasar solo por ese bulevar de nuevo. Al poco tiempo dejé el trabajo, pero lo que vi nunca se me olvidó. Años después, cuando mi tío vino de visita a la ciudad, salió el tema que yo había también trabajado ahí en ese restaurante. Me preguntó por algunos de sus viejos amigos y empezó a contarme anécdotas. Se reía hasta que de pronto se puso serio. Me dijo que lo único malo que había vivido en su época ahí había sido lo que le pasó al hermano de uno de los muchachos del restaurante. Una tarde, después de dejarlo en su moto, el muchacho se estrelló a unos metros del lugar. Un conocido de un puesto que se ponía por el puente corrió de inmediato a avisar, y el pobre hermano salió desesperado a buscarlo, a ver qué había pasado. Cuando llegó se encontró con la escena más horrible de su vida. Su hermano había muerto decapitado. No, hombre, fue espantoso para todos, me dijo mi tío. Nunca lo superamos del todo. Yo no supe qué contestarle. Sentí un frío raro en el estómago porque entendí al instante que lo que había visto aquella noche en el puente era real, que no era mi imaginación, que no había sido un sueño. Fue un eco, un fantasma, un último grito atrapado en ese lugar. Y hasta hoy, aunque ya no vivo cerca, sé que jamás me atrevería a volver a pasar por ahí, caminando de noche. Hola, comunidad de relatos. Quiero contarles lo que me pasó cuando llegué a vivir a la capital, hace algunos años. Yo venía de provincia, con todas esas costumbres que uno trae de casa. Y aunque no soy muy creyente, o no era, mi madre me pidió que cuando me instalara en el departamento, pusiera unas veladoras para limpiar el lugar, unas que ella me mandó. Me dijo que así se iba a ir cualquier mala energía de la gente que había estado antes. No quería discutir con ella, así que acepté. En el mueble frente a mi cama había un espejo viejo, enorme, con el marco gastado. Seguro llevaba ahí décadas, igual que los demás muebles que ya estaban en el lugar cuando lo renté. Frente al espejo puse una bandeja de metal con agua y encima coloqué las veladoras. Me daba miedo que fueran a explotar o que prendieran algo, pero las dejé encendidas toda la noche porque quería hacerle caso a mi mamá. Al día siguiente regresé del trabajo muerto de cansancio. Apenas entré, revisé las veladoras. Estaban bien. Luego me quité la ropa del trabajo y, al pasar de nuevo por el espejo, noté algo extraño. Las veladoras ya estaban casi consumidas, casi por completo. Y eso no tenía sentido porque desde la noche anterior y con todo ese día ni siquiera habían pasado de la mitad. Era imposible que en unos minutos desde que llegué se hubieran consumido de esa forma. Me quedé pensando un momento si ya poner otras, pero estaba tan cansado que mejor decidí darme un baño. El baño estaba dentro de la recámara. Entré, cerré la puerta y abrí la regadera. El vapor comenzó a llenar el espacio y entonces lo escuché. Un tarareo.
muy bajo, como si alguien estuviera cantando despacio. Venía del cuarto. Venía de mi recámara. Me quedé inmóvil con el agua corriendo, tratando de escuchar mejor. No había música, no había vecinos haciendo ruido. No, eso era un tarareo claro, humano. La luz del cuarto estaba apagada, solo habían quedado encendidas las veladoras. Y entonces se me ocurrió apagar también la luz del baño para intentar ver qué estaba pasando. Apagué la luz y en cuanto lo hice el tarareo se cayó. Me quedé en silencio, mirando la poca luz que se filtraba por debajo de la puerta, y vi cómo esa luz se cortaba, cómo se interrumpía, como si alguien caminara frente a ella. Sombras, pasos. De pronto una sombra nítida se detuvo justo frente a la puerta del baño. La silueta de 2 pies inmóviles. El tarareo volvió a sonar, muy cerca, como si esa persona estuviera parada ahí, a escasos centímetros de la puerta. Después escuché cómo los pasos se alejaban, cómo eso salía de mi habitación. Me quedé quieto mucho rato hasta que por fin junté el valor para abrir la puerta. No había nadie. Revisé la recámara completa, prendí la luz y lo único que encontré fueron las velas ya casi apagadas. Tomé mi teléfono todavía temblando para escribirle a un amigo. Luego llamé a mi mamá y le conté lo que había pasado. Lo primero que me preguntó fue dónde había puesto las velas. Cuando le dije que frente al espejo, se quedó callada unos segundos y luego se alarmó. Me explicó que nunca debía colocarlas así, que era peligroso, que podía abrir y dejar entrar algo. Durante varios días hicimos oraciones, yo desde el departamento y ella desde la casa, pidiendo paz para quien fuera que estuviera ahí, que lo que hubiera salido del espejo regresara por donde vino. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Yo no volví a escuchar nada extraño hasta que un vecino me llamó un día que nos encontramos en la entrada del edificio, muy serio. Me dijo que tenía que hablar conmigo porque ya no aguantaban el ruido que hacía todas las tardes, que escuchaban cómo corríamos de un lado a otro en mi cuarto. Yo me quedé confundido. Le expliqué que a esa hora siempre estaba trabajando, que no era posible. Él me miró fijo y dijo: pero si la vemos en la ventana, sabemos que no eres tú, pero es la mujer, la del cabello largo y suelto, la de la frente amplia. Siempre se asoma por tu ventana para ver a la calle. Nosotros la vemos casi diario. Yo quise insistir en que no podía ser mi departamento, que no había nadie más ahí. El hombre juró que era el mío, porque está justo sobre el suyo, y que tanto él como su esposa la habían visto con claridad, varias veces. La forma en que lo decía, con tanta seguridad, me hizo sentir bastante nervioso. Yo ya no la había escuchado, ya no la sentía, pero ahí estaba. Lo que salió del espejo seguía manifestándose. Cuando terminé mis 3 meses de contrato, busqué otro lugar y me mudé sin pensarlo. Desde entonces nunca volví a poner veladoras frente a un espejo. Y hasta hoy, no sé si lo que mis vecinos veían era lo mismo que yo escuché aquella noche, pero me temo que algo o alguien se quedó atrapado en ese departamento. Gracias por seguir con nosotros, comunidad, por ser de esos pocos que llegan hasta este punto y que casi de manera instintiva buscan estas historias que la mayoría preferiría nunca escuchar. Hasta aquí lo que hemos escuchado ha sido fuerte, y lo que viene puede ser todavía peor. Historias que no terminan cuando apagas la luz, ni cuando decides salir corriendo. Historias que no se acaban cuando detengas este episodio. Y si alguna vez has vivido algo parecido en un lugar que habitaste,
en un lugar donde trabajaste o que todavía te aterra recordar, por favor, cuéntanoslo. Puedes enviarlo a mirelatos-de-la-noche@gmail. Lo vamos a leer con mucha atención y quizás se convierta en parte de la próxima recopilación. Por ahora continuemos. Esta noche todavía quedan más historias de horror, historias de encuentros con lo paranormal. ¿Listos? ¿Listas? Continuamos. Hola, me llamo Diana Prato. Quiero contarles algo que me pasó cuando estaba en la universidad. Fue una de esas noches largas de trabajos en equipo, donde ya no importa la hora porque sabes que no vas a dormir hasta terminar. Yo fui a casa de una compañera de clase para adelantar un proyecto. Era tarde, ya pasaban de las 11, pero dijimos que íbamos a trabajar hasta amanecer si era necesario, y toda la clase estaba igual, trabajando donde tuvieran oportunidad. En cuanto llegamos a su casa le pedí permiso para ir al baño. Me dijo que estaba al fondo a la izquierda. Caminé por el pasillo medio oscuro y al abrir la puerta sentí que me la empujaron desde adentro. Me asusté un poco, pero antes de cerrar la puerta, alcancé a ver en el espejo del lavamanos a una señora. Estaba parada ahí, como si se hubiera estado viendo en el espejo con la luz apagada. Me puse nerviosa y lo único que se me ocurrió fue disculparme. Perdón, no sabía que estaba ocupado. La mujer no dijo nada. Solo escuché un suspiro, largo, pesado, que salió de ahí dentro. En ese momento mi compañera desde la sala me preguntó qué pasaba. Yo caminé hacia ella por el pasillo, todavía muy apenada, y cuando llegué a su lado le susurré: «Ay, una señora». Le abrí la puerta. No me di cuenta que estaba ocupado. ¿Es tu mamá? Ella no respondió de inmediato. Solo me preguntó: ¿estás segura? ¿La viste? ¿Estás segura? Le dije que sí, que había una señora parada frente al espejo, una señora en el baño con la luz apagada, que me había empujado a la puerta. Y entonces, sin más, mi compañera me gritó que corriera. Salí de la casa confundida, con el corazón latiéndome muy fuerte sin entender nada, y la esperé mientras ella salía con mi mochila a toda prisa. Yo no sabía qué estaba pasando. Solo corrí tras de ella hasta que llegamos a una casa cercana, donde empezó a tocar desesperadamente. Después de unos momentos salió una señora en bata, sorprendida de vernos ahí. Era la que le rentaba la casa a mi compañera, quien todavía muy agitada apenas alcanzó a decirle: «Ya la vimos. Mi amiga la vio en el baño. Le empujó a la puerta». La mujer se quedó seria y luego suspiró. No se veía sorprendida, más bien como alguien que ya sabía de qué le estábamos hablando. Solo le pidió permiso de ir a rezar un rato para calmarla, y nosotros nos fuimos de ahí directo a casa de un amigo del salón para seguir trabajando en otra parte, para olvidarnos de eso e intentar terminar el trabajo que teníamos que hacer. Ya más tarde, cuando estábamos más tranquilas, mi compañera me contó todo. Dijo que desde el principio, cuando llegó a rentar ese lugar, le advirtieron que a veces se aparecía una mujer, una entidad bastante violenta, que era la antigua dueña de la casa, que según la nueva dueña, nunca se quiso ir, ni siquiera después de muerta. Yo ya no volví a ese lugar. Creo que mi compañera nunca volvió a ofrecerlo para hacer tarea, y hasta hoy, cuando recuerdo esa noche, de repente siento que escucho de nuevo ese suspiro molesto. Hola gente, ¿cómo están? Voy a contarles algo que a mí me contó mi mamá. Es la historia del hermano de su abuelo, de mi tío Chayo. Mi familia es de San Carlos, Sonora, pero mi mamá se fue a vivir con mi papá a Bahía de Quino, un poco al norte, cuando se casó. Su hermana, en cambio, se juntó con un yaqui y se fue a vivir a Bicam, al sur.
Así que ya al final, cuando habían muerto los abuelos, la única familia que tuvieron, el único que seguía en San Carlos era el tío Chayo, él solito, porque sus hijos se fueron al otro lado, a Estados Unidos, y no volvieron. Como ni mi mamá ni su hermana iban para nada a San Carlos, poco a poco dejaron de ver al tío Chayo. Mi mamá dice que hubo una historia muy rara sobre él, y esto fue lo que pasó. Una tarde ella estaba en su casa en Bahía de Quino, arreglando el patio. El polvo de la calle se levantaba fácil y se le pegaba el sudor, cuando de pronto vio pasar a mi tío Chayo. Llegando a su casa, la saludó como siempre, con su sombrero bien puesto, su bigote canoso y esa sonrisa que nunca perdía. A mi mamá le sorprendió mucho porque él no acostumbraba ir de visita, y menos sin avisar, y menos ir hasta Bahía de Quino. Aún así lo invitó a pasar. Le dijo que se quedara a comer, pero él respondió que nomás andaba visitando, de pasada para ver que estuvieran bien. Se despidió y siguió caminando por la calle empolvada. A mi mamá le pareció tan extraño que lo primero que hizo fue entrar a la casa e ir directo al teléfono para marcarle a su hermana y contarle, pero justo cuando iba a levantarlo, el teléfono sonó. Era su hermana desde Vicam, y lo primero que le dijo fue: ¿quién crees que acaba de irse de aquí? Mi tío Chayo. Me dijo que pasó nomás a saludar, a ver cómo estábamos. Mi mamá se quedó en silencio. ¿Cómo que ahí?, le contestó. Sí, aquí también acaba de estar. Apenas se fue. Yo estaba a punto de llamarte para contarte. Las dos se quedaron confundidas y asustadas. Discutieron sobre que no se referían a hace un rato, sino a exactamente hace un momento. Justo antes de llamarse, las dos lo habían visto. Las dos coincidían. Un minuto antes había estado ahí. Habían visto lo mismo al mismo tiempo, en lugares que están a más de 2 horas y media de distancia. No había forma. No era cuestión de minutos ni de diferencia de horarios. Estuvo en 2 lugares al mismo tiempo. Preocupadas intentaron llamarle a mi tío, pero su número ya no sonaba, como si la línea estuviera fuera de servicio. Asustadas entonces decidieron marcarle a una de sus vecinas de toda la vida en San Carlos para que fuera a ver cómo estaba. La vecina fue a su casa y les dijo que la casa estaba vacía, que no había nadie. Ellas temieron lo peor. Planearon ir en cuanto pudieran, esa misma tarde, en cuanto llegaran sus esposos, pero 1 hora después, la misma vecina volvió a marcarles. Ya llegó, está aquí, sentado en su silla en el patio. Le pregunté cómo estaba y me dijo que bien. Mi mamá y mi tía ya no supieron qué decir. Si lo habían visto en 2 lugares al mismo tiempo y él estaba bien, ¿qué significaba eso? ¿Qué era lo que habían presenciado esa tarde? Planearon ir a verlo, preguntarle, pero la urgencia se fue apagando. Pasaron semanas y luego meses. Siguieron aplazándolo y luego no volvieron a tocar el tema. Hasta que un día, desde San Carlos, llegó la noticia triste de que el tío Chayo había muerto. Nunca supieron qué fue lo que pasó aquella tarde. Solo saben que meses antes de su muerte, las dos lo vieron, en 2 pueblos distintos, exactamente al mismo tiempo. Esto no es exactamente una historia de terror. Más bien es una historia sobre las señales que a veces no queremos ver. Hace no mucho iba caminando con mi novia por la calle de Yucatán, en la colonia Roma. Nosotros vivimos en Santa Fe, una zona que no está cerca de ahí, pero ese día fuimos a desayunar con unos amigos y luego aprovechamos para caminar con nuestros perros por la zona, porque nos gusta mucho ese barrio. En el cruce con la calle de Monterrey, esperando la luz del semáforo, noté que un hombre venía hablando por teléfono, que se le quedó viendo mucho a mi novia. Era un hombre de unos 30 y tantos años, aunque ya tenía canas en el pelo y la barba. La
miraba como si la reconociera con gusto. Yo pensé que mi novia se había dado cuenta, pero solo estaba atenta a los perros. El hombre se acomodó por un lado de ella y luego del otro, como esperando un momento para que ella lo viera y saludarla. Y finalmente lo hizo. Mi novia volteó y lo saludó. Él la veía con una sonrisa sincera, con mucho gusto, y le dijo que tenía mucho tiempo sin saber de ella. Mi novia solo respondió que sí, que era cierto, que hace mucho que no se veían, y después hubo un silencio incómodo. De repente uno de mis perros, que es muy grande, jaló a mi novia y ella solo se despidió rápido de él diciéndole que le había dado gusto verlo. Yo sentí que había sido un poco grosera. El hombre parecía amable y de verdad verla con gusto. Así que sin conocerlo me despedí yo también. Noté que llevaba en la mano una correa de perro, pero no llevaba ningún perro con él. De broma le dije: espero que no se te haya perdido tu perro. Él volteó con una sonrisa y me dijo que no, que solo salía con la correa porque ya era la costumbre. En ese momento mi otro perro, el que yo traía, me jaló para alcanzar a los demás, me jaló para alcanzar a su mamá y a su hermano, y tuve que despedirme también. Volteé antes de dar la vuelta. Estaba parado ahí esperando cruzar la calle, con esa correa sin perro en la mano. Un rato después, en un restaurante, le pregunté a mi novia quién era ese hombre. Al principio no me quiso decir, pero luego me contó la verdad. Mi novia había pasado por una etapa muy dura de depresión. Una etapa tan fuerte que en un evento de su trabajo, en otra ciudad, de repente no pudo. De repente no soportó e intentó quitarse la vida. Este hombre era alguien que, aunque no trabajaba con ella, había coincidido en varios eventos en diferentes ciudades. Él fue quien la descubrió en ese momento, quien reventó la cuerda, quien la bajó, quien la salvó. Le debía la vida. Por eso no pudo ni verlo a los ojos. No fue porque le cayera mal ni porque no lo quisiera saludar. Fue porque le recordó el peor momento de su vida, porque tuvo mucha vergüenza. Un par de noches después, nos despertó un fuerte golpe en la puerta de la casa, como si estuvieran tocando enojados. Fui a ver, pero no había nadie. Más tarde nos volvió a despertar otro ruido, pero ahora como si alguien estuviera tocando en la puerta del cuarto. Los perros empezaron a ladrar. Me levanté con miedo, revisé todo, pero no había nada. Quedamos intranquilos, muy nerviosos esa noche y los siguientes días. Y ese fin de semana, mi novia recibió un mensaje de una excompañera de trabajo. Le contaba que aquel hombre, el que la había salvado aquella vez, el que nos habíamos encontrado en la colonia Roma, había fallecido. Lo terrible, comunidad, lo triste, fue la forma. Murió de la misma manera en que mi novia había intentado hacerlo. Y la fecha, la hora, coincidía exactamente con aquella noche en que escuchamos los ruidos en la casa. Este relato es anónimo por obvias razones, pero lo quiero compartir con ustedes porque estoy convencido de que todo esto fue una señal. Ese día, allí en la calle de Yucatán, en la Roma, porque nosotros no vivíamos ahí, y él menos, ni siquiera vivía en la ciudad. Por pura casualidad se encontraron mi novia y él de frente, caminando. Y yo creo que fue por algo. Fue una oportunidad de despedirse, de cerrar un ciclo, de agradecer. Me da mucho miedo decirle a mi novia que tal vez ella estaba ahí para devolverle el favor. Quizás no hubiera cambiado nada, pero la vida nos puso frente a alguien importante y no aprovechamos el momento. Sé que esto no va a dar mucho miedo. Quizás solamente escribo para decirles que pongan atención a las señales.
Gracias por continuar. Nos queda una última historia, pero antes te recuerdo, en la descripción te voy a dejar los enlaces para nuestras redes sociales y para que puedas comprar nuestro libro Relatos de la Noche si aún no lo has hecho. Ya se va a acabar aquí en México, pero pronto les tengo noticias geniales para otro país que queremos mucho y ya, no les puedo decir mucho al respecto, pero esperen noticias muy pronto. Y ahora sí, vamos a la última historia de esta noche. Esto me pasó hace unos años, cuando todavía vivía con mis papás. Eran como las 2 de la mañana y el teléfono fijo de la casa empezó a sonar. Me levanté, contesté medio dormido y escuché la voz de una mujer. Yo voy para allá. Espérenme. Yo me quedé callado, confundido. Le pregunté quién hablaba y entonces hubo un silencio muy largo. Después, esa voz en el teléfono dijo: ¿No me reconoces? Sentí algo muy feo y colgué de inmediato. Lo raro fue que al día siguiente, cuando me levanté, mi mamá estaba muy seria. Le acababan de hablar. En la noche, a las 2 de la madrugada, había fallecido su tía. Nunca supimos si la llamada había sido simplemente un número equivocado, una broma, o si era ella, la tía, avisando que venía en camino a despedirse.